Pues mira, yo soy colombiana, pero tengo un pasaporte argentino. Mi mamá es argentina. Y bueno, tengo nacionalidad argentina por herencia. Nací en Bogotá en los años 70, mitad de los años 70. Y estudié toda la vida en esta universidad. Como mi mamá y mi papá fueron profesores de la Universidad Nacional, yo estudié en el colegio de la Universidad Nacional. El preescolar, el colegio, el bachillerato. Me gradué del colegio. En ese momento no quería saber nada de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces exploré como me quise ir, quise estudiar en otra parte y estudié un año de Derecho en la Universidad del Rosario. Y no me gustó. Y en ese momento también decidí que me iba para Argentina. Me fui para Argentina un tiempo para ver si allá lograba estudiar algo. Y estuve en Argentina no mucho más de un semestre, intentando estudiar historia. En esa época no pude. Estaba en un momento como muy difícil económicamente en Argentina, pues siempre ha tenido como una historia económica complicada y era muy, muy costoso. Entonces me regresé. Después de 2 años y medio de haber salido de la universidad, del colegio, perdón, regresé a la Universidad Nacional a estudiar antropología. Y estudié antropología en la Universidad Nacional, pero como no era suficiente, iniciada antropología, comencé a estudiar comunicación social en la Universidad Javeriana. Y me gradué después de ambos programas, más o menos en el año 2001. Y después de eso, bueno, salí y estaba trabajando, entré a trabajar a Maloca, al Centro Interactivo Maloca, que en esa época no llevaba mucho tiempo de abierto, hacer una pasantía y me quedé trabajando ahí y eso como que marcó también mucho como de mis intereses y la trayectoria y demás. Voy a contar un poco de todo. Y apenas graduada, me acuerdo que salió una convocatoria del gobierno israelí, que mis amigos palestinos no me escuchen diciendo esto. En esa época el gobierno israelí tenía unas convocatorias para, digamos, formación, pero que también eran un poco promoción del Estado israelita, y me fui a hacer un diplomado por 2 meses a la ciudad de Jerusalén en educación en ciencia y tecnología. Ahí conocí gente muy interesante, entre ellos un sacerdote jesuita de la India, al que le prometí que lo volvería a ver otra vez, y lo volví a ver luego cuando ya estaba haciendo mis estudios doctorales, porque hice parte de mi trabajo de investigación en India. Después de eso, cuando terminé de estudiar, de hacer ese curso, pues era un diplomado, 2 meses, regresé a Colombia y me presenté a una convocatoria. En ese momento, en esa época, había como una fuerza importante como de las discusiones sobre el desarrollo. No sé si ustedes han escuchado hablar de Arturo Escobar, y su primer libro había salido, era muy importante como para las discusiones que se estaban dando en ese momento, y yo me voy a hacer una maestría en estudios del desarrollo a Holanda, y estoy en Holanda 2 años. Y cuando termino de estudiar en Holanda, tenía una plata que me sobraba pues de la beca que tenía, y dije, me voy a ir a India. Entonces me fui a India a encontrarme otra vez con Lancelot. Lancelot se llamaba el jesuita, Lancelot de la Cruz. Y me fui a India a conocer, porque había tenido compañeros de la India, y había algo en ese país que me llamaba. Entonces me fui a India a hacer una pasantía. También me levanté una pasantía por allá con unas organizaciones. Yo había trabajado con temas tanto en el pregrado como en la maestría, con preguntas de educación en temas ambientales fundamentalmente en esa época.
y me fui a trabajar con unas organizaciones que hacían proyectos con niños, con jóvenes. Y fueron 4 meses que me volvieron la vida al revés y regresé de India diciendo que nunca más estudiaría en el norte. Que esos 4 meses fueron más importantes para mí que los 2 años de haber estado en Holanda, y decidí, si llego a estudiar algo más, no será en el norte. Y cuando regresé a Colombia, volví a trabajar a Maloca. Como yo venía trabajando con temas de educación, sentí la necesidad de ser maestra, y entonces entré a trabajar en un colegio, que yo creo que si hubiese sido otro colegio, seguramente seguiría allá en un colegio. Pero di con un colegio masculino de élite y fue horrible. No está en mi hoja de vida, esas cosas no las pongo en mi hoja de vida. Fue el peor año de mi vida, no lo quiero borrar. Y hasta ahí llegó mi experiencia como maestra, pues, de colegio. En ese momento, cuando estaba haciendo ese año pues como de exploración de lo que significa tener a 30 chinos delante de uno, adolescentes, se me comenzó a ocurrir la idea de pronto de hacer un doctorado. Pero en esa época, esto es 2004, 2005, en esa época no había muchos doctorados en el país, y recuerden que yo había estado en India y había dicho no, nunca estudiar en el norte. Había comenzado también una relación de pareja con el que actualmente es mi pareja, y decisiones que tomamos las mujeres. Mi decisión de no estudiar en el norte se convirtió a, si estudio en Colombia, no me voy a ir a otra parte porque tenía una pareja reciente. Las mujeres tomamos ese tipo de decisiones que marcan también nuestras trayectorias. En ese momento no había muchos doctorados en el país. Estaba el doctorado en Historia aquí en la Universidad Nacional, y había un doctorado en Manizales, que era el doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Había un doctorado iniciando en Antropología en la Universidad del Cauca, y estaba el doctorado en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Yo venía trabajando con educación, con niños, con jóvenes, entonces yo comienzo a estudiar en Manizales, en el doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud en Manizales. Pero la persona que me estaba dirigiendo en ese momento, que era la profesora Rocío Rueda, que venía trabajando en temas de ciencia y tecnología, no siguió trabajando con ese programa, y entonces yo me sentí un poco huérfana y me fui detrás de ella y terminó haciendo un doctorado en educación, que es el doctorado que hago en la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces yo digo que yo tengo una trayectoria muy indisciplinada. Si me preguntan, digo que soy antropóloga de pregrado, porque en Colombia los pregrados son muy importantes. Pero digamos, de ahí para allá voy como volando en eso. Tengo una trayectoria muy indisciplinada, la trayectoria nomás. En esa época las pasantías no se usaban mucho en la Universidad Nacional, no estaban como establecidas como ahora, que son posibilidades de grado. Pero en la Javeriana sí se requiere todavía hoy día. Para graduarse hay que hacer una pasantía y además un trabajo final de grado. Entonces en ese momento la hice vinculada como para terminar mi pregrado en comunicación. Entonces ahí es que entro yo a trabajar en Maloca, ¿no? Como parte de esa vinculación con preguntas que tenía. Yo en esa época también trabajaba me ganaba la vida haciendo ecoturismo. Entonces trabajé por eso también me interesaban los temas ambientales. Trabajé con una ONG que se llamaba Clorofila Urbana, que ya no existen, pero que salía a encontrar incautos por allá y llevarlos a los montes. Y yo había sido scout cuando estaba en el colegio, entonces para mí el salir a caminar es una cosa que siempre me ha acompañado. Entonces entro a trabajar estoy trabajando en esos temas, y entro a trabajar a Maloca específicamente con unos programas una cosa que se conocen como los programas ambientales escolares, los PRAES. Entonces trabajaba con colegios,
en zonas urbanos-rurales de Bogotá y acompañaba el desarrollo de esas propuestas educativas con perspectiva ambiental. Como eso estaba apenas iniciando, ahora pues es otra historia, pero en esa época era como muy novedoso. Mira, yo cuando decido estudiar, yo conocía, digamos, los estudios feministas y de género desde la universidad, tuve muy buenas maestras, pero en general yo digo, soy una autodidacta, o sea, no tengo formación digamos, como no tengo ningún título. Sí, por ahí hice un curso, seguramente tengo algún cartón que dice que hice un curso, pero no hice una formación como completa. Por eso lo autodidacta. Yo conozco esos temas estando en antropología aquí en la universidad, con clases. Yo fui estudiante de Mara Viveros, que ahora es mi colega, pero pues ella me dio una clase de antropología del género cuando yo estaba acá. Eran temas novedosos, digamos, no se hablaba mucho de eso en esa época, no que se hable mucho ahora, pero pues en esa época era todavía menos. Y después en la maestría, la persona que me dirigió la tesis era una geógrafa feminista también. Y entonces también en ese momento como que comienzo a acercarme a las pedagogías feministas, porque en la maestría hice un trabajo sobre un intercambio epistolar entre niños de Nicaragua y de Holanda, y miraba un poco también cómo ese intercambio epistolar estaba construyendo también la noción de niños pobres, de niños del sur, y ahí aparecía el tema de género también como una cuestión que emergía, digamos, como que yo no era que no tuviera una sensibilidad frente a eso. Pero cuando yo decido, bueno, como les contaba, fue un colegio masculino en el que estuve, que también fue difícil, pues como enfrentarse a ese lugar, un colegio masculino de élite, entonces los temas de clase también eran como fuertes. Encontrarme como en ese escenario de ser maestra, una mujer, maestra, niños, joven, élite, bueno, como que todo eso me revolvió un poco la experiencia. Y cuando comienzo a hacer el doctorado, yo el doctorado lo hago inicialmente, nosotros veníamos trabajando con unos proyectos de unos clubes de ciencia y tecnología con niños en Maloca, y había como un trabajo ahí, mi compañero que trabajaba en Maloca también los lideraba, había como muchos chicos, muchos hombres como movilizando también esos espacios educativos en tecnología, en robótica. Y en ese momento yo quería trabajar sobre eso, digamos, como que era como con lo que llego al doctorado, como me interesa entender un poco esos espacios como espacios de socialización política, de democratización, bueno, como que me encuentro con eso, y en el proceso de ir pensando qué es lo que quiero hacer, yo tenía clara una cosa, y era que yo iba a volver a India, o sea, como que mi trabajo y mi investigación tenía que ser sobre India y sobre Colombia, o sea, era una de las cosas que tenía clara. Como tenía la fortuna y el privilegio de tener una beca, entonces lo podía hacer, o sea, tenía la posibilidad de hacer ese trabajo de campo. Pero en el proceso de ir ahondando un poco sobre eso que me interesaba, yo me voy dando cuenta de dos cosas. Una de las cosas es que estoy hablando de mí, ¿sí? Que yo venía de trabajar en eso, yo trabajaba en eso, llevaba pues toda mi experiencia profesional tenía que ver con espacios en los que yo había estado. Y comienzo como a ver que estoy en el centro de la pregunta que me estoy haciendo. Esa es una de las cosas que me doy cuenta. Y la otra cosa que me doy cuenta es que como yo hay otras, que yo no era la única que tenía esas preguntas, me comienzo a dar cuenta que los espacios de educación en ciencia y tecnología son espacios que están feminizados, de la misma manera en que está feminizada la educación en general. Entonces comienzo a mirar eso, es como una, digamos, una, entre comillas, revelación empírica, o sea, es algo como con lo que como que no tengo alternativa. Esto lo tengo que pensar. También pasa que en mi trayectoria indisciplinada, los estudios de ciencia y tecnología, los estudios sociales de la ciencia, había unos que me parecían muy aburridos. Y las filósofas feministas me sedujeron rápidamente. Me ayudaron a entender eso que yo estaba viendo. Entonces, no sé, Sandra Harding, Donna Haraway fueron muy, muy importantes en ese momento. Y bueno, luego van apareciendo como otras personas, pero en principio era como, puedo hablar de mí,
¿sí? Esto que estar en el centro no es un problema, y otras como tú hay otras, entonces como que se comienza a convertir en, comienzo a encontrar una serie de referentes teóricos que legitiman lo que yo estaba viendo, y entonces es una entrada teórica, vamos, que a diferencia de muchas personas que están en el campo de los estudios feministas y de género, yo entro desde la teoría al campo, no entro tanto desde la movilización, digamos como que, y eso me pone en un lugar distinto, como muchos colegas pues que están mucho más del lado de la movilización. Después pues voy dándome cuenta yo que también mi trabajo tiene una dimensión política muy fuerte y demás, pero es como otro tipo de política, digamos, no es la calle, sino digamos, el aula, la pedagogía y bueno, demás. Digamos como que yo creo que en principio, en general, creo que es muy difícil escapar a la política si uno tiene una postura teórica feminista, pues porque son enfoques teóricos que están permanentemente cuestionando órdenes sociales, jerarquías, y pues como que, o sea, no se puede, es imposible tener una postura política, una postura teórica feminista que no sea política, digamos como que hay otras corrientes críticas que también la tienen, pero digamos como que la política feminista, la teoría feminista también trae presente como lo personal, la experiencia, que no siempre otras teorías críticas la tienen como tan en el centro. Entonces creo que también era una cuestión de ganar, de encontrar en la teoría algo que me estaba dando una voz que yo sentía que no tenía, o una legitimidad, hay muchas inseguridades, las mujeres académicas en general tenemos muchas por la estructura en la que vivimos. Entonces creo que parte de lo que pasó ahí es que yo me sentí segura, ¿sí? Yo creo que yo nunca me proyecté como una académica, cuando en mi historia, eso que tengo familia de profesores universitarios, o sea, mi mamá es investigadora, científica, bueno, todo eso, pero eso no era mi horizonte, yo no me preparé para eso, y si lo hubiera hecho seguramente no hubiera estudiado en Colombia, seguramente no hubiera estudiado, o sea, a mí me ha tocado trabajar mucho para darle valor a un título que en el contexto en el que vivimos, en la geopolítica en la que estamos, no lo tiene igual que a un título de afuera, que eso es muy fuerte. Entonces las inseguridades y ese lugar, esas decisiones me llevan a mí como que esto no es para mí, yo voy a hacer un doctorado, pues porque en esa época nadie hacía doctorados, pues no había doctorados aquí, entonces era como, no lo pensé. Y además no lo pensé, en el proceso me voy dando cuenta de que yo tenía muchas inseguridades, que yo no sabía lo que estaba pensando, entonces como que ganar una voz, decir esto es lo que estoy queriendo decir, hay un lugar, pues es una cuestión que no es fácil encontrar, porque los estudios feministas y de género por supuesto no están en el centro del canon, literatura que le diga todo bien, es genuino eso que está pasando, eso que le está pasando tiene una explicación, no es solo usted, hace parte de una estructura, su experiencia cuenta. Entonces todo eso tiene una dimensión política que principalmente atraviesa por transformarnos la vida, pues por transformarnos la vida quienes tenemos ese enfoque, y ya luego ya luego uno va diciendo, bueno, ¿cómo es que es la carrera, la vuelta, la pelea que hay que dar, o cómo es que vamos aquí con mi propia historia y cómo va uno pudiendo hacerse un lugar en ese camino? Siempre fue un interés, digamos, como que, y lo que creo que es importante, como que eso no lo puedes desconectar, las perspectivas feministas de eso, porque es la única entrada que yo tengo para poder entender estas cosas. Entonces es desde ahí que puedo hablar, como un comentario allí. Lo otro es, yo trabajaba en un espacio de popularización de la ciencia, lo que se conoce como popularización de la ciencia. Hoy día eso tiene otros nombres, porque lo popular no está muy de moda y lo popular es así medio demasiado popular, entonces mejor llamémoslo de otra manera. Entonces ahora la gente habla de apropiación social de la ciencia y la tecnología, pero pues digamos que en mi trabajo doctoral yo intento reivindicar un poco la noción justamente de lo popular, apelando a las pedagogías críticas también y a lo que tiene lo popular para también deconstruir ciertos regímenes de poder entre los que está el conocimiento científico, digamos como que parte de lo que hace que el conocimiento científico, o sea, parte de lo que
retórica y sociológicamente hace que el conocimiento científico es el distanciamiento que establece frente a otras formas de conocimiento. Entonces ahí hay como hay una jerarquía que se está estableciendo. Esto es más legítimo, es más riguroso, es más, ¿sí? Y entonces y los estudios sociales de la ciencia hay muchos árboles muertos, vueltos libros, hablando de cómo esa distinción entre conocimiento popular y conocimiento científico no tiene ninguna evidencia empírica, o sea, que está lleno el conocimiento científico de otro tipo de saberes, de los lugares, intereses, historias, demás de las personas que lo producen. Pero pues eso no quita que todavía uno escuche en la radio que le dicen esto está científicamente comprobado y entonces ya la ciencia es mejor que... Y los espacios de circulación de conocimiento contribuyen mucho a establecer esas diferencias que a veces no existen. Los medios de comunicación, los museos, están todo el tiempo construyendo esos lugares, digamos, de legitimidad. Y yo trabajaba en un espacio de esos, o sea, pues yo trabajaba en Maloca, que lo que hace es eso. Y recuerdo que es una cosa con la que yo abro la reflexión de este libro que ustedes tienen ahí. Abro un poco la reflexión sobre cómo yo llegaba como antropóloga a este espacio a intentar un poco poner en diálogo, digamos, siempre era como hay otros saberes, hay otras formas de conocer, y esto qué tiene para decirle a la ciencia, siempre era como que siempre estuve en ese lugar, pues digamos como que con la formación con la que yo venía se me daba naturalmente, pues yo no era física ni ingeniera, pues yo era antropóloga, o sea, yo venía de trabajar o venía entrenada, porque no es que viniera de trabajar, venía entrenada para pensar la alteridad y en lugar digamos, de las poblaciones distintas, la diferencia. Entonces como que yo venía entrenada a eso, traía un poco eso también a la discusión. Entonces como que siempre desde ahí pues me hice las preguntas, como mi lugar entre medio, o sea, un lugar que es el lugar también de lo pedagógico, de acercar, de cuestionar, de generar diálogos, de puente, y yo creo que esa es una cosa que siempre ha estado ahí, digamos, independientemente de los muchos trabajos que yo pueda tener, temas como que tú dices, si esta señora ha trabajado, ¿qué es lo que hace? Si es que ha trabajado como un montón de temas, siempre eso está ahí, digamos, como esa pregunta por una cuestión más relacional, de puntos de encuentro, de diálogos, lo podemos llamar de muchas maneras, circulación de conocimiento entre saberes científicos y populares, encuentros entonces eso siempre ha estado ahí. Ahora, ese lugar de mediación, ese lugar de encuentro, de diálogo entre escenarios que, como les decía, uno puede encontrar que sociológica y antropológicamente pues son espacios que son muy híbridos, que no es tan fácil decir aquí está esto y aquí está lo otro, se construyen todo el tiempo y no estaríamos en una universidad si no fuese importante también, si no fuese importante para nosotros también el estatus que tienen esos saberes. Entonces a mí siempre me interesaban como las fronteras entre un saber y el otro, quién está mediando esos diálogos, qué hace que esos encuentros sean posibles o no, y ese lugar de mediación es un lugar pedagógico que pues como les decía hace un momento, pues está atravesado por el género de formas muy concretas, porque esas mediaciones, pues en tanto que son pedagógicas, suponen unas relaciones hoy día que en algunos casos están atravesadas por el cuidado, o que están atravesadas, digamos, por unas ciertas miradas, digamos, maternalistas, si se quiere, de unos sujetos que necesitan tener un conocimiento científico para poder tomar decisiones científicas, una infantilización de la sociedad, y como que también hay unas jerarquías de ese saber experto que puede ser como, digamos, más importante, al que todos tenemos que conocer para poder ser ciudadanas o ciudadanos, como sea. Entonces como que esa pregunta siempre estuvo ahí, por esa frontera, por ese lugar intermedio, y por eso, digamos, la tesis mía habla de los márgenes, digamos, de esa circulación de conocimiento, que luego pues aquí esos márgenes se pierden un poco en el título del libro. Entonces, pues bueno, pero digamos como que siempre es una cosa que está allí, que ha tomado distintos rumbos y ha tenido distintas, o sea, asideros como en distintos lugares, pero a mí me interesan los encuentros, me interesan los diálogos, los puentes,
entre gente que no sabe o no cree saber y gente que sabe y de pronto no sabe tanto. La feminización sale un poco como de esto que te cuento, de cuando yo me doy cuenta en el trabajo en el que estoy haciendo, cuando como que es una preocupación empírica, que me doy cuenta que ese ejercicio de encontrar, de generar dinámicas de comunicación, de educación, está feminizado, digamos, demográficamente en principio, como que si hay alguien que está haciendo eso, son las mujeres. ¿Sí? Y también darme cuenta que eso no solamente pasa en el espacio de la educación, sino que pasa también en otros escenarios educativos. Y también darme cuenta comenzar a darme cuenta que eso no es solamente, digamos, en principio está ese fenómeno demográfico, y después voy dándome cuenta que no es solamente gente, que la feminización no son solamente personas, sino que son también procesos. Entonces me voy dando cuenta, por ejemplo, que la política científica también está feminizada. La política científica que habla de la popularización de la ciencia tiene una retórica en donde construye estos sujetos infantilizados, digamos como que hay una forma maternal de entender las prácticas, más allá de que sean mujeres las que lo están haciendo. Entonces comienzo a hablar de que la feminización no es solamente un fenómeno demográfico, sino que es una cuestión más cultural, que atraviesa prácticas, procesos, discursos también. Entonces, ese hallazgo también lo comienzo yo, en algunos casos comienzo a mirar, bueno, pero también hay unos escenarios, no solamente la educación está feminizada, hay otras prácticas que están feminizadas. Entonces ahí hago un trabajo sobre genetistas forenses, que también es una profesión feminizada, aunque la genética en general no lo sea. Por ejemplo, ahí me llama mucho la atención cómo la genética que circula en los medios masivos no está feminizada, digamos, ahora un poco más, pero pues digamos, ahora encuentra algunas series donde aparece alguna mujer genetista ahí así, pero en general como no es ese, y al comienzo es como que, y hay como trabajos que hablan sobre la figura de estos genetistas como testigos modestos, y bueno, como todo, como encarnan un heroísmo allí, lo masculino puesto, y yo decía, pero ¿y cómo así? Estas mujeres son todas las de la fiscalía, y miraba la prensa, y la prensa hablaba, los expertos de la fiscalía, y ¿cuáles expertos? Y son puras mujeres, bacteriólogas, muchas de ellas. Y entonces comienzo como a interesarme también por esos lugares donde son fundamentalmente digamos que hay unos saberes que están feminizados, pero no solo por el hecho de que sean mujeres las que están allí, sino porque hay algo más cultural que hace que esas prácticas se feminicen, y que esa feminización también está asociada como a un estatus, que a lo que hagan tenga un estatus distinto porque lo hacen mujeres, pero es importante entender que la feminización es un proceso, digamos. No es que sea femenino, sino que se vuelve, ¿sí? Por eso se llama feminización. No siempre fue así. Entonces hay muchas de las prácticas que a mí me interesan, por ejemplo, que no siempre fueron femeninas. La popularización de la ciencia originalmente no era femenina. Entonces si uno mira, por ejemplo, quiénes fueron las primeras personas que lideraron la generación de museos de ciencia, fueron hombres físicos de aquí, de esta universidad, químicos, en Colombia, pues. Si lo miras en otros lados también, y tú miras, por ejemplo, históricamente las fotos de los encuentros de popularización, entonces uno va viendo que fotos de hombres, y de repente se van volviendo solo mujeres. Entonces, entenderlo también como un proceso, digamos, como una cosa que no siempre fue así, o sea, no siempre tuvo el estatus no siempre fueron mujeres, pero no siempre tuvo tampoco el estatus que tiene. Sí, entonces entender que esas dos cosas van juntas, que la devaluación también no es que esté devaluado, sino que se devalúa. ¿Sí? Y eso está asociado también a una dinámica de género, pero también va a ocurrir con el caso, digamos, de estas profesiones feminizadas, como es el caso de la genética forense específicamente, y bueno, ahora con otras cosas, porque en este momento estoy trabajando con otros temas en donde la pregunta por la feminización está como en otros haceres, en encuentro con otros haceres y otros saberes que se encuentran como con escenarios más masculinos, pero digamos como que es una cuestión que también me interesa como verla más procesualmente, si se quiere.
Yo creo que sí, que creo que pues parte de la feminización, el cuidado no es femenino por naturaleza. Sí, el cuidado también es una cosa que se feminiza y sobre todo en contextos occidentales, ¿sí? No es una cosa natural, pues digamos como que hay algunas explicaciones antropológicas que uno podría asociar a por qué son las mujeres quienes cuidan, en términos como de las dependencias biológicas que se construyen en el inicio con los hijos y las hijas, pero eso también supone que todas las mujeres tienen hijos y hijas, bueno, una serie de cosas allí. Entonces yo creo que como que son cosas que no las podemos entender de forma independiente, o sea, ni lo femenino, ni la desvalorización, ni el cuidado, sino que son cosas que de alguna manera están como entretejidas. El cuidado está feminizado y entonces el cuidado al estar feminizado también es invisible, también es algo que no tiene, pues que no tiene reconocimiento, y las feministas materialistas pues han sido mucho más elocuentes de lo que yo pueda hacer para mostrar cómo esos trabajos que sostienen y esas actividades y prácticas que sostienen la vida tienen un lugar muy importante también en la reproducción de los sistemas capitalistas. Entonces, pero aún así no se los cuenta, porque si los contamos, pues digamos, los excedentes de producción se disminuyen. En el momento en que yo distribuyo más, tengo un problema porque estoy afectando la estructura del régimen. Entonces, pues digamos que son cosas que están asociadas, digamos, a la forma en la que estructuralmente está organizado el mundo. O sea, por eso los estudios feministas y de género van a, digamos, hacer contribuciones muy importantes para entender cómo está organizado el mundo. Estas son preguntas en ese sentido estructurales, no son como cositas sueltas, sino que todo está de alguna forma atravesado por ese orden de formas particulares. Entonces, pues uno diría, sí, puede ser que eso que dices, bueno, la ciencia es producir, pero ahí también hay un tipo de ciencia que estás privilegiando, y un momento también la ciencia no siempre fue productivista, esa es una cuestión más contemporánea. A veces había como ciertas aproximaciones a la producción de conocimiento que ahora llamamos producción de conocimiento, pero se podrían llamar de otras maneras. El conocer, digamos, el hacer ciencia, también tiene como, se le pueden asociar otro tipo de verbos que no necesariamente son producir, hay como cosas más, digamos, más contemplativas o, digamos, genuinamente cognitivas, como que hay una preocupación por entender qué es lo que está pasando y no necesariamente producir conocimiento. Es que la noción de producción conocimiento es mucho más contemporánea, está asociada como a fenómenos también de la forma en la que los escenarios de producción de conocimiento se insertan en lógicas mercantilistas, en la construcción, pues digamos, de la relación entre ciencia y capitalismo, por ejemplo. O sea, el lugar de la ciencia siempre fue de la ciencia moderna, ¿sí? Siempre estuvo muy cercano a los procesos de industrialización y demás. Entonces la cooptación, digamos, de esos saberes, de la forma en la que se generan esos saberes para la construcción de capital, pues es un tipo de narrativa que podemos privilegiar para entender esa dimensión de la producción, pero yo no creo que sea la única. O sea, creo que hay otras maneras en las que se hace conocimiento, para decirlo de otra forma, que no son esas, y no siempre fueron esas, y creo que también es importante como rescatar esas otras. Entonces, como que es una forma de leerlo, pero no creo que sea la única. Yo soy muy picaflor, o sea, como puedes ver también ahí, si haces yo como que comí una cosa y luego digo, ay, me aburro, entonces digo, me aburro, y digo, esto me llama más la atención, y como que voy ahí, tiene que ser muy estimulante, digamos, como que los temas, como te decía hace un momento, creo que hay ciertas como formas de mirar o entradas que permanecen, pero temáticamente yo creo que estos son de los temas que me han durado más. Es una casualidad, yo llego a trabajar o por lo menos así lo leo por ahora, o lo entiendo así, seguramente puede haber otras explicaciones. Yo llego a trabajar con temas textiles casualmente. Sale una convocatoria de conciencias de diálogo de saberes, y yo venía trabajando sobre diálogos de conocimientos, y sale una sobre diálogos de saberes que tiene un eje sobre trabajo artesanal.
a mí me gusta mucho el trabajo artesanal, o sea, siempre fue como una cosa que lo admiro, me parece soy así fanática de todo, los huipiles, los quilts, todo, las cosas tejidas, siempre me gustaron. Y pues sale esa convocatoria, yo no en principio como que digo, pues sí, interesante, pero como que no digo esto es para mí. Y recuerdo muy bien mi cuñada que hace estas cosas que tengo puestas hoy, mi cuñada, me encuentro con ella y comenzamos a hablar un día en una reunión, en un café, pues o sea, ella venía de Cali, estábamos hablando y me comienza a contar que ella estaba trabajando que ella había conocido unas bordadoras de Cartago y que le parecía muy bonito eso que hacían y que qué tal si el bordado se pudiera pintar, no sé qué, entonces comienza a decir y yo digo, esto puede ser, ¿por qué no? Y entonces me invento un proyecto pensando en cuidado, venía trabajando sobre cuidado y producción de conocimiento, formas de entender el conocimiento como desde una ética del cuidado, desde un ethos del cuidado y de una política del cuidado también, y como que comienzo a pensar, esto podría ser, ¿por qué no? Y presento una propuesta de investigación que es muy interdisciplinaria, en ese momento trabajo con ingenieros, con un equipo de ingenieros de la Universidad Javeriana, y era yo básicamente, y comienzo como a entrar en ese mundo, y es un mundo que me enseña muchas cosas, que me descoloca también, porque yo creo que hay ciertas, a veces como que entramos en unos repertorios explicativos de la forma en la que entendemos el mundo, pues que como que se van nutriendo con los trabajos empíricos que realizamos, pero como que el repertorio explicativo como que se va fortaleciendo, pero es como el mismo, ¿sí? Y yo creo que yo estaba de pronto de alguna manera ahí, como que había una serie de cosas que ya estaba entendiendo y como que yo encontraba como ejemplos que me mostraban que lo que sigue entendiendo. Y esto era otra cosa, estas mujeres con las que comenzamos a trabajar me ponen a mí como y el equipo interdisciplinario, o sea, esto era yo viviendo en las casas de bordadoras con ingenieros ahí y ellos preguntándose cosas sobre cómo era que hacían lo que estaban haciendo, y yo me encuentro como con algo que es muy estimulante en términos de entender el conocimiento. Digamos, cuestionamientos sobre cuál era la experticia que estaba allí, sobre lo que los ingenieros tenían para decirle a las bordadoras y viceversa. Entonces es un espacio muy estimulante, muy experimental también en términos de la forma en la que trabajan estas disciplinas como el diseño y la ingeniería, la forma en la que piensan, que se parecía mucho también a la forma en la que pensaban estas bordadoras, pero al mismo tiempo yo decía, pero esto sí como es bordado y ingeniería, eso es como mundos completamente distintos, pero se estaban encontrando ahí. Entonces fue muy, muy importante, ese primer trabajo que yo hice en el 2014 fue muy, muy importante, y de ahí en adelante es como que se va como desplegando, se va como abriendo el espacio. Entonces no es solamente un trabajo con haceres textiles, sino con haceres textiles entendiéndolos como tecnologías, ¿sí? Y entendiéndolos como tecnologías que pueden conversar o intervenir o ser intervenidas por otras tecnologías, lo material como algo que me pone a mí en una disposición, la materialidad, pues los objetos, las cosas, que me ponen en una disposición de entender también la forma en la que nos relacionamos con el conocimiento, como que yo siempre estaba pensando en personas que se decían cosas, y bueno, sí, Bruno Latour y toda esta gente había hablado de los objetos y la agencia de los objetos, y yo lo había leído, pero yo nunca me había enfrentado a esta cosa de si yo no aprendo a bordar, nunca voy a entender lo que estas señoras me están diciendo. O sea, si yo no agarro una aguja y me pongo a hacer, le podrá explicar, me podrán mostrar, me podrán decir y yo podré escuchar. Yo tengo que agarrar la aguja y trabajar la tela. O sea, no había otra manera, y era como que las materialidades en ese caso me estaban como diciendo, hey, aquí estamos, también te estamos hablando, y pues como que eso también me pone en una relación muy distinta con la forma en la que esos objetos guardan historias, esos objetos cuentan historias, en la forma en la que son hechos, no en sí mismos, sino en la forma en la que están hechos, y siempre como en ese diálogo con lo digital. Entonces pues bueno, luego nos ganamos un premio del premio, que eso de premio no tiene nada, del Centro Nacional de Memoria Histórica, para hacer una exposición itinerante con costureros de la memoria, y yo hasta esa época nunca en mi vida había trabajado con temas de conflicto, nunca, y como que de repente me encuentro con que es que hay un montón de colectivos que están utilizando lo textil para comunicarse, para narrar el conflicto, y yo digo, y por el otro lado las bordadoras de Cartago me decían, yo
a mis 2 hijos los mataron unos sicarios y si no hubiera sido por el bordado yo no hubiera salido de ese duelo. Entonces salía como esa cosa también así de muy espontánea de yo no necesito ir a terapia, esto aquí es mi terapia. Por allá me encontraba yo con textos que entonces aparecía como ese también ese saber terapéutico, ese saber propio de autocuración, el cuidado aparecía otra vez y es como que el tema comenzaba a desplegarse y aparecían bueno, siguen apareciendo cosas pues como que me seducen, ¿sí? Como que yo en ese sentido soy muy, o sea, los temas me tienen que coquetear, porque yo pierdo fácilmente el encanto si no me siguen llamando. Entonces a mí, por ejemplo, a veces me llaman, profe, que si quiere venir a hablar sobre mujeres científicas, y yo, ay, eso ya no me interesa. Entonces, como que voy dejando huérfanos por ahí algunos temas pues temas, digamos, no preguntas, sino como ciertos temas. Entonces yo pues pierdo la lógica, yo no sé cuántas mujeres habrá haciendo que, ya no sé. En otro momento tal vez lo sabía, pero ahora como que esto es un horizonte que además para mí es muy interesante porque sí hay mujeres, por supuesto, porque son oficios feminizados, son quehaceres feminizados, pero la pregunta no tiene que ver necesariamente con eso. Entonces los diálogos de saberes, la pregunta por lo que hacen, por lo que están contando, por los lenguajes que están ahí, por las escrituras como tecnologías, por cómo se guardan las historias. Entonces ahora ando metida haciendo archivos digitales de piezas textiles y ahora tenemos la próxima semana una minga digital que yo espero que más estudiantes se cierra hoy la minga, de la convocatoria de historia de la Universidad Nacional de Colombia se presenten a la minga. Y entonces estamos haciendo exploraciones materiales con textiles y no sé qué, fotosensible, termo no sé cuántas, para pensar con las piezas textiles que están haciendo estas mujeres, con los procesos que tienen allí, para ver cómo lo digital puede ser testimonio de lo textil también, o cómo lo textil puede contener, abrazar, objetar también lo digital. Entonces pues estoy ahora como en esa carreta. Vamos a ver hasta cuándo, pero digamos como que llevo un rato y eso es algo que está ahí y que y he encontrado como mucha gente muy interesante que me llama, que me busca, y tenemos una colectiva con la que tenemos un montón de proyectos muy interesantes. Hicimos una exposición el año pasado que se llamó Relatos, piezas textiles hechas a mano, también 25 piezas cotidianas. Entonces esto era también como ver cómo la gente también está contando historias, haciendo colchas, haciendo bufandas, y entonces como que eso también cuestionaba el lugar del documento, el lugar también del museo, de la escritura. Entonces pues bueno, como que son cosas que comienza es muy fértil, digamos, como que llego a ese tema casualmente y el tema me ha abierto un universo pues muy interesante también, digamos, en áreas muy indisciplinadas también, o sea, humanidades digitales, si quieres llamarlo, pues a propósito de este trabajo que aquí están haciendo como tan importante en el Departamento de Historia. Entonces pues como que es fértil y yo estoy ahí, como que me va envolviendo, y como que no hay muchas cosas escritas, que eso también hace una diferencia importante por el estatus mismo de los temas. Ustedes pues pongan a mirar a ver cuántas cosas se encuentran sobre tejido, sobre costura, que no sea por allá una cuestión arqueológica de las mochilas guayunos, sino como que lo piense, digamos, como de una forma más compleja. Entonces pues como que siempre son como cosas viejas del pasado, que no son importantes, o las mujeres, y pues estos son temas como que de alguna manera están permitiendo transformar también la forma en la que yo entiendo la realidad, pero también lo que otras personas la entienden. Entonces es muy creativo. Entonces estoy trabajando ahora con diseñadores, con artistas, con ingenieros también, y eso pues también es muy interesante para mí, porque me enfrento como a unos haceres, a unas formas creativas que yo no había pensado, que ayudan a contar lo que hacemos de otras maneras, y pues eso ahí me tiene muy contenta. Muy bien, ok, ya es hora. Bueno. Así que muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, por favor, espero que haya tenido sentido todo esto. Sí, creo tú. Y en serio, muchas gracias. No, con gusto. Si tienes algo más que agregar, pues también tienes todo el espacio. ¿Pero como qué? No, pues como lo que quieras. Si algo que queda en el tintero. No, pues digamos, agradecer también el espacio que ustedes están abriendo, porque creo que no siempre pues uno habla de su trabajo como desde lo
pues desde la historia personal y desde cómo pues, nos interpela lo que hacemos. Creo que le falta mucha cotidianidad a la forma en la que estamos accediendo a la producción de conocimiento, a los saberes que leemos todos los días. Entonces como que la gente que leemos no tiene cuerpo, la gente que leemos no tiene historia ni dudas, y creo que es pues para democratizar también un poco más la academia, se necesita también que la gente sepa que son personas comunes y corrientes, que tienen dudas, que se encuentran con temas, que sus intereses no son tan estables, que no son trayectorias sólidas. Habrá algunas trayectorias sólidas, pero seguramente tienen muchos vericuetos también. Entonces eso me parece muy importante, porque las y los autores suelen vivir en obras que están escritas de forma muy unidireccional, y las vidas son un poco más complejas. Entonces pues me parece que es muy bonita la iniciativa. Y que igual también conocer tu historia y eso hace pues que entendamos que realmente no es que todo esté separado. Sinceramente yo le encuentro una red y una conexión a todo lo que has dicho, debido a que ya conozco pues cómo fueron tus relaciones con los diferentes conocimientos, con las diferentes investigaciones, y todo en realidad sí tiene, o sea, obviamente si uno lee la hoja de vida, uno dice como, pero ¿cómo llegó a este tema? Que es cuando nos estamos leyendo eso. Pero pues ahora, pues escuchándote, la verdad, todo tiene muchas relaciones, como en realidad todo está muy ligado. Entonces es muy valioso como este tipo de cosas también. Y pues agradecerte pues por todo lo que nos compartiste. No, cuando quieran. Un gusto. Seguiremos en contacto. Súper, vale.